Vamos a hacer la charla pues, del servicio de columna de la universidad. Entonces, mi nombre es Wilson Galvis y hoy vamos a empezar pues, con un caso clínico. Entonces, les comento. Este es un paciente masculino de 10 años, digamos ya con unos antecedentes claros, un antecedente de una atresia esofágica que requirió cirugía, un antecedente de una médula anclada que fue intervenida quirúrgicamente hace 2 años para este momento. Es un paciente que no tiene ninguna alteración cognitiva y pues es enviado como para valoración y manejo de una deformidad evidenciada pues en la región, en la espalda, digámoslo. Al examen físico es un paciente que está consciente, alerta, sin alteración de pares, sin alteraciones cognitivas, moviliza pues las 4 extremidades. El paciente llega con esta radiografía panorámica, entonces a ver si de pronto algún residente quisiera hacer como pues la interpretación inicial, qué otro estudio considera pues de pronto que podría ser útil, qué otros datos al examen físico considera necesario saber o interrogar, o algún otro antecedente. Bueno, buenos días. Pues sería importante interrogarnos la edad de inicio como tal de la escoliosis. Aunque el paciente pues nos refieren que hace 2 años fue intervenido, pues nos llama la atención que a los 10 años apenas esté pues como siendo remitido por la deformidad. También buscarse o preguntarse si hay otras anomalías o signos que nos sugieran anomalías adicionales como urinarias o renales, entonces preguntarnos signos como disnea o cianosis o infecciones urinarias a repetición, porque es importante buscar pues anomalías tanto cardíacas como renales. Al examen físico, mirar otros sistemas como la piel para mirar de pronto que no hayan manchas café con leche o hiperlaxitud pues como tal de las articulaciones. Y un signo importante pues como el examen físico sería el signo de Adams para verificar si esta es una escoliosis pues como tal estructural. Y también medir pues como los miembros inferiores para mirar que no haya discrepancias en la longitud. Muy bien, sí, de acuerdo. Entonces a esa radiografía le hicimos como unas medidas que fueron estas. ¿Alguien más quisiera hacer una interpretación de esto o pasamos al siguiente punto? Nadie, bueno. ¿Qué otros exámenes considera entonces importantes pues, realizar en este paciente? Hola, buenos días. En el caso de este niño, 10 años, ya tiene antecedentes de atresia esofágica corregida. En las radiografías de columna, a nivel de L2, parece ser que el pedículo del lado derecho no lo identifico muy bien, como si mi cuerpo estuviera comprometido. Entonces, ya tenemos anomalías vertebrales, atresia esofágica. Me gustaría saber la causa de la médula anclada que se le corrigió, cómo está lo que es el ano, si tiene atresia esofágica, ano imperforado o no, que podían estarnos orientando a un Bacter. Entonces, ya lo mencionaron anteriormente, buscar anomalías cardíacas y da la impresión de que para tener 10 años, el índice cardiotorácico parece que fuera un corazón como más grande para un niño de apenas 10 años, y anomalías geniturinarias con ecografías. Listo. Entonces al paciente le hicieron una tomografía, una resonancia, digamos que la tomografía por cuestiones logísticas no la pudimos conseguir, pero tenemos pues la resonancia que nos permite también evaluar en detalle otras cosas. Entonces esta es la resonancia. Un momento. Este es el axial de la resonancia torácica.
Esta es sagital y axial de una resonancia cervical. Y este es la resonancia lumbosacra. Como para aclarar, esta resonancia fue hecha antes de la corrección que está descrita de la médula anclada, pero donde no cambiaron, pues, digamos, los grados de la deformidad que ya conocemos. ¿Alguien que quisiera hacer como una interpretación de la imagen, que encontraron, que les pareció interesante o para resaltar? Buenos días. Bueno, entonces, como comentaba mi compañero José ahorita, en la radiografía, pues ahí ya vemos claramente la deformidad con dos ejes, uno convexidad derecha cérvico-torácico y uno convexidad izquierda toracolumbar. En la resonancia, pues llama la atención, aparte de de la aparente hemivértebra ahí en L2, que vemos el canal central del epéndimo pues dilatado, hiperintenso en el T2, lo que sugiere que probablemente hay una hidrosilingomielia asociada. Y de resto, pues aparte como comentó Wilson, el cono, pues el sacro se ve muy abajo ya en el sacro, pero aparte de eso, pues no sé qué más. Listo. Y digamos, pues como para complementar, el paciente tenía unos estudios de urodinamia que estaban normales, y al parecer exámenes pues cardíacos que tampoco tenían como alteraciones según lo que refirió la madre. Entonces, con esos datos, ¿a alguien le gustaría pues proponer un manejo de pronto? Bueno, como ya mencionaron pues mis compañeros, se ve una hemivértebra a nivel de la unión toracolumbar, posiblemente la causa pues de la escoliosis del paciente. Cuando uno se pone a ver la literatura de este tipo de casos, digamos que pues está la parte de manejo conservador versus la parte quirúrgica, pero siendo un paciente de 10 años donde posiblemente va a entrar en el pico de crecimiento, muy probablemente la curva va a crecer. Entonces yo diría pues que el manejo sería quirúrgico. Ahí la cosa, pues no tengo mucha experiencia. Uno lee la literatura y dice que puede hacerse un abordaje combinado anterior y posterior, o plenamente posterior. Yo me inclinaría más a un abordaje solamente pues posterior, resección de la hemivértebra y fijación pues para corrección de la escoliosis. Previamente pues tienen exámenes de la función pulmonar para ver pues si está afectada por la escoliosis. Listo. Listo, entonces para entrar en materia hoy pues vamos a hablar precisamente del tema de escoliosis congénita. Entonces, para dar unas generalidades, digamos que es una alteración que se origina tempranamente durante la gestación. Precisamente por este hecho y que se desarrolla alrededor de la entre la cuarta y sexta semana del desarrollo embrionario, en la mayoría de los casos casi siempre va a asociar otro tipo de malformaciones orgánicas, porque en este momento digamos que hay como desarrollándose a la vez varios órganos. Son, digamos, deformidades o alteraciones poco frecuentes. La incidencia no es del todo conocida porque muchas de estas pueden ser pues subclínicas y por lo tanto hay un subregistro, y es importante pues como en el enfoque inicial de estos pacientes hacer una evaluación global de una evaluación de la deformidad global y segmentaria. Entonces, para hablar brevemente, pues recordar de la parte de la embriología del desarrollo, recordar que después de lo que es como ese evento crítico que es la gastrulación, que es la división pues, del embrión en las tres capas que conocemos, el ectodermo, mesodermo y endodermo, y después de, digamos, toda esa orquesta de migración celular y diferenciación celular que se da pues, a través de, digamos, como esos referentes en el proceso del desarrollo del embrión, durante la tercera semana, digamos que aparecen estas tres capas que les acabo de mencionar, y la más importante, pues para cuestiones de la charla de hoy, es el mesodermo. Entonces, en el mesodermo sabemos que se va a dividir en el mesodermo paraxial, el mesodermo lateral y el mesodermo
digamos que el mesodermo como más lateral. Recordar que el mesodermo paraxial es el que finalmente va a terminar pues dando lugar a lo que van a ser los somitas, y los somitas por medio de otros procesos, digamos, de diferenciación y de migración celular son lo que van a terminar dando lugar a lo que van a ser los cuerpos vertebrales. Es importante, digamos, recordar que más o menos a la quinta semana ya hay formados entre 42 y 44 pares de somitas. Entonces la forma en que ellos se van a juntar es que tenemos, digamos, lo que son los somitas, la mitad caudal se va a unir con la mitad cefálica digamos, la mitad caudal, la mitad cefálica se van a unir y van a formar el cuerpo vertebral, todo esto alrededor de la notocorda. Cuando ellos se cierran, van a dar pues lugar a los cuerpos vertebrales, a lo que es el anillo fibroso, y la notocorda va a terminar siendo pues un remanente y se va a terminar convirtiendo en el núcleo pulposo. Entonces es digamos, en este momento crítico del desarrollo de la columna, que más o menos se da entre la cuarta y sexta semana, donde ocurren este tipo de mutaciones, y es que están relacionados con algunos genes que ya están descritos, que tienen función, digámoslo, como en función de un gradiente. Entonces, dependiendo si va a ser cefalocaudal o anteroposterior, esa alteración en ese gradiente, en la expresión de estos genes, es lo que va a terminar produciendo como la alteración en lo que va a ser o la formación o la segmentación, como vamos a ver más adelante, de los cuerpos vertebrales. Entonces, en términos de epidemiología, corresponde más o menos al 10% de todas las deformidades escolióticas. Se ha descrito que es más común ligeramente en mujeres, y la incidencia en general está calculada entre 0.5 a 1 por cada 1000 pacientes. Hay factores de riesgo que ya están descritos, que son la exposición a monóxido de carbono, que esta en la mayoría de casos pues, va a ser a través del humo de cigarrillo. Está descrito también la hipoxia y la diabetes gestacional, e incluso también algunos pues, teratógenos que ya conocemos, como el ácido valproico. En cuanto a la fisiopatología, digamos que hay unos de estos que, como ya les había mencionado, están en relación con algunos genes pues de grupos más grandes, o están asociados o digamos se pueden presentar como un hallazgo aislado de novo, precisamente por exposición a esos teratógenos. Es importante saber que hay algunas de estas malformaciones que se van a asociar a algunas u otras malformaciones orgánicas, y como si van a generar pues, lo que conocemos como uno de estos síndromes, pues, digamos, escoliosis sindrómicas. Y es precisamente por eso, digamos, que se han asociado la malformación de algunos de estos órganos, que cuando estamos hablando de estos pacientes con escoliosis congénita tenemos que pues, buscar de forma activa que estos pacientes no lleguen a tener alguna otra anomalía de algún otro órgano que pues, va a impactar de igual forma en la calidad de vida. Y es que se ha descrito que estos pacientes van a tener alteraciones urogenitales hasta en el 40% de los casos, cardíacas hasta en el 54% de los casos, y combinadas hasta el 12% de los casos, y estas pueden llegar a ser, por ejemplo, atresia esofágica, riñones en herradura, algunas otras alteraciones del esqueleto apendicular como aplasia de radio, o lo que es descrito como la deformidad de Sprengel. Es importante también saber que ellos, digamos que pueden verse afectados a nivel del sistema nervioso central hasta en un 18 a 30% de los casos, y la forma en que se van a presentar esto van a ser por malformaciones o anomalías, más que todo el cordón espinal, que van a ser vistas como diastematomelias, quistes neuroentéricos, quistes epidermoides, quistes dermoides, teratomas, lipofibromas, la ausencia de algunas raíces nerviosas, o médulas ancladas con filum terminal o lipomielomeniingocele. Entonces, algunas de estas anomalías del sistema nervioso central, como les había comentado, pues la mayoría, o mejor dicho, todas van a ser evidenciables en un estudio de resonancia, y es pues ahí, digamos, la importancia de siempre contar con un estudio de resonancia en estos pacientes, independientemente de si el examen físico nos arroja que tiene algún déficit neurológico o no. Todos estos pacientes, digámoslo sin excusa, deben tener un estudio de resonancia completo de cerebro y toda la columna vertebral. Entonces, cuando ya vamos a ver la forma en que termina resultando lo que fue la anomalía en el desarrollo de la columna espinal, nos vamos a encontrar inicialmente con lo que fue la descripción de Winter, y que posteriormente fue como modificada por McMaster. Entonces, Winter o esta clasificación nos dice que prácticamente podemos dividir las anomalías del desarrollo de la columna vertebral en dos, que son fallas en la formación, fallas en la segmentación
o los que son de tipo mixto. Entonces las fallas en la formación nos hace referencia a anomalías precisamente de la formación de los cuerpos vertebrales, y estos casi siempre se van digamos, a representar en la mayoría de los casos con la formación de hemivértebras, pero esas no son las únicas fallas en la formación. Las fallas en la segmentación, entonces nos va a hablar de que, por ejemplo, pueden haber dos cuerpos vertebrales unidos, pueden estar unidos, digamos que la sinostosis puede estar completamente fusionada, o puede haber una fusión parcial por medio de una barra ósea. O cuando son combinadas, que hay tanto fallas de la formación como fallas de la segmentación, como por ejemplo pues la descripción del patrón clásico, que es una hemivértebra con una barra ósea contralateral. Entonces, digamos que es importante reconocer y saber, pues, digamos, como esta forma en que uno clasifica y enfoca las malformaciones de la columna vertebral, pero también es importante saber que esta descripción fue hecha inicialmente a partir, pues, solamente de radiografía. Es decir, tenemos la limitante de que estamos valorando algo que tiene pues una forma tridimensional en dos planos solamente. Entonces, eso pues realmente va a limitar mucho una descripción adecuada de toda la cantidad de malformaciones que pueden haber, solamente si nos limitamos a dos planos, como es la radiografía. Y es que, por ejemplo, cuando, pues ya más actualmente que se ha extendido mucho más el uso de la tomografía para evaluar estas deformidades, incluso en tomografía es difícil saber cuándo hay fallas verdaderamente de la segmentación, es decir, donde hay o no hay presencia de disco, como por ejemplo pues este caso donde, pues que es ilustrado en la literatura, donde digamos en la radiografía aparente haber una barra ósea, o pueden aparentar ver pues los remanentes de lo que puede ser un disco, pero realmente en la tomografía puede llegar a ser un poco difícil, precisamente porque la estructura ósea pues es demasiado, digamos, compacta y no permite hacer esa adecuada diferenciación. Entonces, esto más que todo se puede presentar pues como en los segmentos torácicos, y entonces de ahí pues la importancia de pronto intentar abordar estas anomalías con un estudio pues que nos permite evaluar de forma tridimensional la columna, que es finalmente cómo se compone. Entonces encontré este artículo que pues, yo estoy seguro que pues, ya de pronto se ha comentado antes, porque ya entra dentro de la descripción de lo que es la escoliosis congénita, y es la descripción y la clasificación hecha por Kawakami en el 2009, que es muy interesante porque pues en este punto alguien dijo pues como estamos hablando de una deformidad que tiene pues un componente en los tres planos, ¿cierto? Axial, coronal y sagital, pues por lo tanto debería evaluarse así, porque eso también tiene una implicación en términos del pronóstico y del manejo. Muchas veces lo que podemos observar de las anomalías de los cuerpos vertebrales no reflejan, por ejemplo, lo que son las anomalías de los elementos posteriores, que también pueden estar fusionadas y que también pueden tener pues un papel en la respuesta o no a los tratamientos, por ejemplo, tratamiento conservador o un tratamiento expectante o un tratamiento quirúrgico. Entonces, pues digamos que a partir de las definiciones de este artículo les muestro un poco más en detalle en lo que consisten los defectos de la formación. Entonces, los primeros son las hemivértebras. Entonces, las hemivértebras son caracterizadas porque tienen solamente un pedículo. Se pueden dividir, como ya les había mostrado, en totalmente segmentadas, semisegmentadas, y tienen solamente, digamos, un disco con un nivel caudal o cefálico, o no segmentadas, es decir, están pues fusionadas con el cuerpo superior e inferior. Característicamente eso, que solamente tienen un pedículo. Lo otro son las vértebras en cuña. Las vértebras en cuña, digamos que es una alteración en la forma del cuerpo vertebral, pero por definición ellas van a tener dos pedículos. Entonces es importante saber eso. Y lo otro que se ha descrito es que para que sea realmente una vértebra en cuña, la mitad que es, digamos, más colapsada tiene que ser menor al 50% del lado contralateral. De lo contrario, probablemente lo que estamos viendo son cambios, digamos, inducidos por la misma curva escoliótica. Entonces una verdadera digamos la malformación primaria de una vértebra en cuña, por lo descrito por Kawakami, debe cumplir pues con lo del 50%. O lo otro que son las vértebras en mariposa, que digamos es una falla, digámoslo en el plano sagital, donde hay como una división del cuerpo vertebral, y en este caso el impacto en
digamos, en la alineación de la columna se va a ver es en el plano sagital. Y entonces aquí es donde viene a entrar pues como el papel de la descripción hecha por Kawakami, y es la evaluación de los elementos posteriores, porque él no lo, digamos, no lo divide en alteración de los elementos posteriores cuando tenemos dos pedículos, es decir, bipedicular, o cuando solamente tenemos un pedículo. Entonces, cuando tenemos bipedicular y bilámina, con alteración pues, del cuerpo vertebral, o cuando tenemos un solo pedículo, entonces tenemos una hemilámina que está segmentada, es decir, separada de la superior y la inferior, semisegmentada, está separada solamente de una, pero fusionada con otra, o pues, por ejemplo, en el caso de esto. Y cuando tienen una lámina, una hemilámina incompleta, que se puede presentar pues, de estas dos formas. Entonces, digamos que en este artículo Kawakami hace como la anotación pues, de la importancia que sería evaluar también los elementos posteriores, porque como se pueden ver, también puede haber fusión de estos y eso pues impactar como probablemente en la evolución de las curvas y las deformidades de estos pacientes. Y lo otro es saber que pues de lo que se describió, no hay una clara correlación entre lo que son las alteraciones de la formación y de la segmentación de los cuerpos vertebrales con los elementos posteriores. Entonces, saber también que podemos tener, digámoslo, como presentaciones discordantes, es decir, tener solamente del cuerpo vertebral, pero no de los elementos posteriores, o sí de los elementos posteriores, pero no del cuerpo vertebral, que eso ya adicionaría como otros dos subtipos según la clasificación de Kawakami. Entonces, él propone como un algoritmo un poco como complejo, ¿cierto?, para intentar como enfocar bien que finalmente qué termina siendo la anomalía pues, que podemos evaluar en una vértebra. Incluso lo divide cuando tenemos una alteración solitaria o cuando son múltiples. Sin embargo, él lo resume como en un algoritmo. Entonces, por una serie de pasos, él dice que pues, contar el número de vértebras, ir evaluando, pues, digámoslo, como de forma metódica cada una de las cosas que deberíamos buscar para finalmente hacer la clasificación en 4 subtipos. Entonces, si es tipo 1, si es digamos, una anomalía solitaria simple, que podría ser una hemivértebra, una vértebra en cuña, una vértebra en mariposa o algún otro defecto. Una tipo 2, si son múltiples, pero son, digamos, concordantes, entonces hay una alteración o de elementos anteriores o posteriores. Si es una tipo 3, si es complejo discordante, es decir, entre los elementos anteriores y posteriores, o si es una tipo 4. Entonces, digamos que con base en esto, lo que se ha escrito en la literatura es la posibilidad de progresión de esas deformidades de acuerdo al tipo de, pues nuevamente, de alteración que tengamos, ¿cierto?, de los cuerpos vertebrales. Y es que se ha asociado, de acuerdo a la edad también, la posibilidad en grados de que esa deformidad pues vaya a aumentar. Y de esto, pues, lo que ha escrito la literatura clásicamente es que probablemente la anomalía que más va a tener un impacto, que más riesgo, digamos, puede tener casi siempre, con total certeza, o podría decir un impredecible, va a ser la barra ósea con una hemivértebra contralateral. Esa casi siempre es la lesión que está descrita en la literatura, que es la que se va a comportar como de forma más agresiva. Entonces, para digamos, ya ir pensando como en lo que tiene que ver con el manejo, hay que saber como la historia natural y cómo se comporta pues esta enfermedad y como tal, pues, el desarrollo de los niños que pues, han tenido escoliosis congénita. Entonces, lo que está escrito es que la progresión puede ser difícil de predecir, en especial cuando son anomalías múltiples. Digamos que algunas deformidades pues, pueden permanecer estáticas a lo largo del crecimiento y no tener consecuencias. Como otras pueden ser rápidamente progresivas, balancear el crecimiento o permanecer estables hasta la adolescencia, y luego en la adolescencia, en el otro pico de crecimiento, pueden volverse, digamos, progresar y volverse pues peor. Entonces es importante saber que en los niños, en términos del desarrollo de la columna vertebral, hay 2 picos, uno que está principalmente antes de los 3 años y otro que aparece cercano a la pubertad, dependiendo si son niños o niñas. Entonces, digamos que hay que saber el potencial de progresión de la deformidad. Eso es como lo más importante pues que debemos reconocer con base en
en el tipo de anomalía que podemos encontrar. Y es ese precisamente que les acabo de mencionar, la hemivértebra con la barra ósea contralateral. Pues si no se hace pues un manejo en el momento apropiado, lo que vamos a tener es una progresión de la deformidad con las consecuencias que ello va a traer. Entonces, ¿qué riesgo puede traer la progresión de la deformidad en estos niños? Probablemente de las cosas que está también más descrita y probablemente también indica mucho, nos puede decir por qué razón estos niños en algunos casos deben ser intervenidos de forma temprana, incluso profiláctica, es el desarrollo de la insuficiencia torácica. Que la insuficiencia torácica está descrita como una inhabilidad del tórax para mantener la respiración y un crecimiento pulmonar adecuado. Y es que, por ejemplo, algunos autores como Di Meglio han establecido más o menos la altura torácica o la velocidad de crecimiento de la altura torácica de acuerdo a la edad y a los picos de crecimiento de la columna. Entonces está escrito que hasta los 5 años puede crecer hasta 1.4 centímetros al año. Entre los 5 y los 10 años va a crecer menos y desde los 10 años hasta la madurez va a crecer a una velocidad pues, de 1.2 centímetros por año. Y esto también va a tener un impacto en el desarrollo pues, y en el crecimiento del pulmón, porque va a impactar directamente en lo que va a ser el volumen del tórax. Y digamos que esto es significativo porque hasta los 2 años los niños van digamos, a desarrollar los pulmones por medio de hiperplasia alveolar. Y más o menos hacia los 8 años ya van a hacerlo mediante hipertrofia alveolar. Entonces una restricción en el crecimiento o en el volumen del tórax, digamos en esta edad temprana, puede ser crítica, pues como para de ahí en adelante lo que va a terminar siendo la función pulmonar, ¿cierto? Y porque directamente la función pulmonar va a terminar afectando la función pues cardíaca. Lo otro es que en algunas de estas anomalías, como por ejemplo esta, que ya les voy a mostrar una tabla más adelante, pueden haber, por ejemplo, este es un Klippel fail, que es una de las tantas formas en que puede asociarse la escoliosis congénita. Pueden haber otras pues, alteraciones propias de la columna y es ya de tipo degenerativo, secundarias propiamente, pues como a esa alteración estructural de la columna que nosotros también debemos ser pues conscientes y pues seguir en el tiempo, porque también puede ser una causa diferente aparte de la propia deformidad congénita. Lo otro importante saber en estos pacientes es el deterioro neurológico. Entonces, los pacientes pueden tener deterioro neurológico incluso con anomalías, con deformidades leves. Como el ejemplo de esta imagen tomada de la literatura, un paciente donde si uno ve una radiografía dice que no es una deformidad pues como significativa, pero cuando se mira una resonancia se ve claramente que hay una compresión del cordón espinal y que probablemente un cambio mínimo en la deformidad de estos pacientes o una progresión finalmente va a terminar traduciéndose en un déficit neurológico. Entonces, independientemente de eso, hay que hacer una vigilancia permanente en estos pacientes mediante pues, un buen examen físico, evaluar la fuerza, la espasticidad o los esfínteres. En cuanto a la evaluación clínica, pues cómo vamos a evaluar entonces ya a estos pacientes, se debe evaluar, importante como mencionaron, la presencia o no de estigmas cutáneos, porque esto pues va a ser un signo indirecto de que podemos estar tratando pues con o primero pues con un disrafismo o propiamente el disrafismo que también se puede asociar a una deformidad congénita. Es importante tener el seguimiento del peso y la talla porque esto también habla del potencial de crecimiento que todavía tiene el niño y por lo tanto potencial de crecimiento casi siempre va a significar potencial de que progrese una deformidad. Un examen minucioso del tórax, evaluar que pues, digamos, la expansión en la incursión de la caja torácica y es importante el examen neurológico, como les dije, evaluar fuerza, sensibilidad y también reflejos, porque hasta un 36% de los niños que se van a presentar de esta forma ya pueden tener un déficit establecido y de las que ya tienen un déficit, hasta el 71% ya van a tener anomalías de la médula. También no es infrecuente que estos niños en asociación con los síndromes pues, propios de la escoliosis van a presentar anomalías ortopédicas, entonces anomalías del esqueleto apendicular que también pues debemos conocerlas y reportarlas. Y es que el valor predictivo positivo de estos hallazgos al examen físico es hasta el 74% para pensar en una escoliosis congénita, entonces por eso hay la importancia del examen físico. Entonces digamos que hay una serie de ya síndromes o malformaciones, otro tipo de malformaciones asociadas que están encasilladas dentro de lo que es la escoliosis congénita. Estos hay muchos que son pues muy famosos,
como por ejemplo el síndrome de Alaguil, el Charcot-Levine, la disostosis espondilocostal o disostosis espondilotorácica, el Klippel-Feil, el Goldenhar, el Bacter, ¿cierto? El síndrome de George, el síndrome de Kabuki. Bueno, en general hay una cantidad y de hecho si nos ponemos a leer pueden haber agrupados hasta más de 40. Entonces estos son como algunos de los más representativos que uno puede encontrar en los textos, pero la lista pues de ahí es larga. Y no solo eso, sino que también cuando uno mira ya digamos aísla de forma de las anomalías que pueden llegar a presentar cada órgano en la escoliosis congénita, pues nos vamos a encontrar primero pues que es una frecuencia alta y que segundo pues digamos que no va a poder comprometer tanto la reja costal, todo lo que es el cordón espinal, el corazón, la parte genitourinaria y la parte gastrointestinal, que pues no es que como la mencioné mucho. Entonces, en los estudios que nosotros vamos a realizar, primero pues la radiografía simple, ¿cierto? La radiografía simple se va a hacer AP y lateral y debe ser en lo posible de pie. Es un estudio que nos va a permitir hacer un seguimiento y un diagnóstico y se ha descrito que incluso un cambio de 10 grados es suficiente como para establecer que hay una progresión o un empeoramiento de una deformidad. La tomografía también muy importante, no va a tener pues como el mismo papel de la radiografía, nos permite caracterizar mejor todas esas deformidades en los 3 planos, nos permite un análisis, digámoslo, casi que indirecto de del volumen pulmonar, pero no se debería usar como un estudio de seguimiento pues por la alta radiación que puede tener. Y la resonancia, sí, indispensable, es un estudio que no se puede dejar pasar en todos estos niños, precisamente por todo lo que les acabo de mostrar, de la posibilidad de hallar pues lesiones del cordón espinal. Entonces, cuando hablamos del manejo, se ha hablado también del manejo conservador. Entonces, el manejo conservador o manejo ortopédico se ha pensado o se ha visto que es posible hacerlo en pacientes que tengan curvas de menos de 20 grados, que no tengan una deformidad clínica como evidente y antes de que hayan alcanzado pues, la madurez esquelética. Digamos que prácticamente los pacientes a los que podría aplicárseles el manejo conservador son a los que tienen hemivértebras semisegmentadas o encarceladas, vértebras en bloque, porque estos tienen poco potencial de progresar la deformidad. Entonces, cuando nosotros decidimos hacer manejo, pues como este tipo de seguimiento, podemos hacer una vigilancia cada 3 a 6 meses para evaluar como la progresión de la deformidad. En los casos de hemivértebras semisegmentadas o encarceladas, incluso, como les digo, pueden tener poco potencial de crecimiento y pueden incluso no requerir tratamiento. Y el manejo ortopédico está dado como para pacientes que tienen curvas largas, que tienen curvas que pueden llegar a ser flexibles o el manejo de las curvas compensatorias a una deformidad estructural o complementario al manejo quirúrgico. Y muy importante es que muchas veces el manejo ortopédico, primero, no va a ser, y en muy pocos casos termina siendo como el manejo único que se le hace a un paciente, porque la mayoría de estos pacientes suelen progresar en las deformidades, pero sí nos van a ayudar a retrasar una eventual intervención quirúrgica. Esto con el fin de que por ejemplo, se logre un mejor pues, desarrollo como de la caja torácica y pues por los riesgos que puede tener la intervención de forma temprana de alguno de estos pacientes. Entonces, cuando vamos a pensar ya en el manejo quirúrgico, pues tenemos que pensar o enfocar el manejo quirúrgico de acuerdo a estos 3 parámetros pues de los que ya habíamos hablado, ¿cierto? Entonces, digamos que a modo general, el manejo quirúrgico, lo que uno encuentra en la literatura, es que se debe considerar de entrada en los pacientes que tienen curvas que exceden los 40 a los 50 grados, curvas con progresión continua o con barras unilaterales no segmentadas. Y por ejemplo, se ha descrito también pues, prácticamente el manejo quirúrgico, como les había mostrado en la tabla pasada, con algunas de estas anomalías, porque ya se sabe que tienen una alta probabilidad, con una progresión en términos de grado alta, entonces de entrada podrían considerarse para manejo quirúrgico. Otras que podrían ahí quedar como en una zona gris, que también debería como pensarse, y otras que definitivamente pueden no requerir manejo quirúrgico. Y esto tiene que ver pues con lo mismo que les acabo de decir, como con el potencial que tienen para continuar progresando la deformidad pues que estemos evaluando en el paciente. Entonces, mayor potencial de progresar la deformidad
son las anomalías que podemos encontrar en las vértebras torácicas superiores, en las toracolumbares y en las torácicas medias. Y lo otro es la edad. Entonces, si tenemos estas en los picos de crecimiento o en los primeros 5 años o en el segundo pico de crecimiento y desarrollo de la columna vertebral, también es una consideración que tenemos que tener en cuenta para el manejo quirúrgico de los niños. Entonces, ¿qué opciones de manejo quirúrgico tenemos? Les voy a comentar algunas. Una de ellas es la fijación in situ. Entonces, la fijación in situ, digamos que el paciente apropiado para esta técnica quirúrgica es el paciente menor de 5 años, que tenga una mínima deformidad, que la deformidad esté compuesta pues, por un segmento corto, digamos menos de 5 vértebras, porque es una intervención que va a alterar de manera insignificante prácticamente el crecimiento. Y se ha descrito que no hay problemas en instrumentar niños y que incluso esto se puede realizar a partir del primer año. La otra es la hemiepifiziodesis. Entonces, la hemiepifiziodesis, digamos que consiste en la remoción de un hemidisco y pues prácticamente el que está localizado en la convexidad de la curva escoliótica. Esto con el fin de que, digamos, cesar o quitar el punto de crecimiento que aún tiene la columna en este segmento, y esto va a ser necesario, pues digamos, de que se acompañe de que haya un potencial de crecimiento aún del lado contralateral, pues para que sea efectivo, porque lo que se va a hacer es prácticamente detener el crecimiento de un lado de la columna para permitir el crecimiento del otro lado y de esa forma pues poder compensar la curva. El paciente ideal para esto, pues lo que está descrito es un paciente menor de 5 años con curvas menores a 70 grados, que la curva sea lumbar o toracolumbar, que sea menos de 5 segmentos, y su mayor utilidad va a ser, por ejemplo, en fallos de la formación que van a ser totalmente segmentados, e incluso pues, se ha descrito en manejo, digamos, combinado con algunos medios o algunas, digamos, intervenciones de tipo expansivo como esta, que es una barra expansiva que lo que busca es como hacer distracción del lado donde está la concavidad. La otra es la hemivertebrectomía. Entonces, la hemivertebrectomía, como lo dice su nombre, ¿cierto? Lo que busca es corregir curvas severas inflexibles. Por lo tanto, pues es un procedimiento mucho más invasivo que conlleva un mucho más alto riesgo de un déficit neurológico, pero que lo que finalmente va a producir es una corrección pues, considerable de la deformidad, incluso puede corregir 25 a 30 grados, y se ha descrito por vías anteriores o por vías posteriores asociados a fusión. Digamos que la indicación o donde estaba pues, mejor visto, obviamente una hemivértebra totalmente segmentada, ojalá de la unión toracolumbar o lumbar, porque con esto podemos impactar en las curvas compensatorias que se pueden generar pues, a partir de esta deformidad. Lo otro son los sistemas de crecimiento guiados. Entonces, estos son como, digamos, sistemas de barras con tornillos que se van a anclar a distintos extremos de la deformidad, y por medio de ellos van a estar como conectados por la mitad, y en ese punto donde están unidos van a permitir el desplazamiento. Se han usado en otras etiologías pues, de deformidades escolióticas ya, como por ejemplo la idiopática o la neuromuscular. Sin embargo, no se ha dilucidado del todo el riesgo de fusión espontánea que pueden presentar este tipo de intervención, pero lo que sí permiten es periódicamente realizar una expansión del sistema, pues obviamente sometiendo de forma periódica a intervenciones, pero también ha mostrado como buenos resultados. Sin embargo, todavía no hay una evidencia como fuerte que soporte pues, este tipo de intervención. El otro son los mecanismos como de expansión de la caja torácica. Entonces, propiamente llamado como una prótesis expandible vertical de costilla de titanio y toracoplastia, que lo que nos va a permitir es precisamente en esas anomalías en las que están asociadas como las fusiones de los arcos costales, que también van a restringir el crecimiento de la caja torácica. Digamos que este modo de tratamiento lo que nos va a permitir es como una distracción de los arcos costales, precisamente en los pacientes que tienen como alto riesgo de evolución a insuficiencia torácica por la severidad pues, de la deformidad que puedan tener. Entonces, digamos que siempre hay que sopesar el riesgo-beneficio de las intervenciones tempranas y las intervenciones de forma tardía. Hay que saber, pues, digamos, escoger bien los pacientes y saber las ventajas y las desventajas que implica la intervención en cada momento, pues, de la vida de estos niños. Por ejemplo, no dejar pasar casos
como por ejemplo un problema menor de este reportado, pues mostraba en la literatura de un niño de 4 años que tenía una deformidad con, pues, cierto, como menor, a los 19 años sin ningún tipo de tratamiento, pues volvía a un problema que era relativamente fácil de llevar a un problema mayor con más riesgo de complicaciones al momento pues ya de llevarlo a un procedimiento. Entonces ya finalmente, como para hacer la resolución del caso clínico, como ya todos ustedes habían descrito, pues sí, había, digamos, una hemivértebra que estaba produciendo principalmente como la deformidad con la mayor curva. Entonces lo que se le hizo fue una hemivertebrectomía con una fusión ahí asociada. El paciente le fue muy bien, ya se fue para la casa y la idea muy probablemente es hacerle una segunda intervención. Y eso era lo que tenía para hoy. Muchas gracias. Una pregunta para el doctor Julián. Cuando tenemos estos pacientes que le hacemos como una corrección de la deformidad de la hemivértebra, por ejemplo, el paciente con 10 años, pero tiene otra curva segmentaria, o sea, por ejemplo, esa curva torácica que se veía más de 75 grados, uno cuando esperaría no solo corregir la deformidad, sino también subirnos hasta la otra curva, o cuando decimos, no, esperemos a ver si con la corrección de la deformidad esa curva compensatoria va a mejorar en el tiempo, en qué seguimiento se le haría en ese caso. Buenos días para todos. La idea no es esperar que compense solo. O sea, la idea es darle tiempo al pico de crecimiento porque ya está llegando al pico de crecimiento, ¿sí? Es empezar a contener la curva en el punto donde más se va a deformar, que era la hemivértebra. La idea, ¿cuál es? Con ese caso específicamente, evaluar después de la cirugía, esa placa es postquirúrgica inmediata, es evaluarlo más o menos a los 6 meses, que haya ya fusión vertebral y mirar si se pone un sistema de distracción a nivel torácico para acompañar en el pico de crecimiento, porque él tenía un riser cero y él estaba estructuralmente muy pequeño. Si vemos que se descompensa más la curva torácica, se le pone un sistema de alargamiento a nivel torácico o se hace una resección. Si quieres devolverte a la imagen de la radiografía, se le hace una resección de la hemivértebra en el tórax, todo con el fin de permitir crecimiento del esqueleto torácico para no desarrollar la insuficiencia torácica. Entonces ese es como el planeamiento, es que la idea es permitir el mayor crecimiento posible con las menores fusiones posibles, ¿sí? Porque entre más fusionamos, más se va a reducir el tamaño del paciente, el tamaño del tórax, ¿sí? Entonces en 6 meses de la cirugía evaluamos qué tanto se compensa o se descompensa el hombro y qué tanto progresa la curva torácica. Y si sigue progresando, se pone un sistema de alargamiento. ¿Algún otro experto quiere hablar? Felipe o Gustavo. Wilson. Profe. Hay una cosa importante, de pronto no se mencionó, y es importante tener en cuenta, y es por qué qué se hace con la médula anclada, la diastematomelia, o sea, las anomalías medulares. ¿Qué se hace con esos pacientes cuando tienen anomalías medulares y escoliosis? ¿Qué se interviene primero? ¿La anomalía medular o la escoliosis y por qué? ¿Lo leíste? Sí, de pronto se me pasó colocarlo. Profe, lo que yo encontré fue que idealmente uno debe abordar primero esas anomalías. Hola. Hola, ¿sí ¿Me me escucha? escucha? Sí, ¿sí me escucha? Hola. Está prendido. Hola. Sí, Wilson, sí se escucha, Wilson, dale. Sí, profe, lo que había leído era que uno en lo posible debe primero como abordar estas anomalías, digamos, en términos generales, cualquier tipo de médula anclada, porque existe el riesgo de que uno al momento precisamente de no hacer la intervención de estas anomalías que requieran cirugía, pero se va a corregir la deformidad, tiene un riesgo de llevar a un deterioro neurológico, porque, por ejemplo, si estos pacientes tienen una médula anclada o tienen algún otro tipo de anomalía, pues
francamente lo que le vamos a llevar es como a empeorarle esa elongación o al momento de corregir una curva, pues vamos a terminar de elongar el cordón espinal y finalmente pues que terminen haciendo un deterioro neurológico. Entonces en ese caso primero se debe abordar como pues el problema que tengan a nivel del cordón espinal y después la deformidad. ¿Sí me escuchan? Es que no sé si están escuchando. Sí, Wilson, sí, se te escuchó. ¿Vos me escuchás? Sí, profe, sí. Sí, No, se te escuchó muy bien. No sé si Julián tiene algún otro comentario, pero realmente esto es un tema que es infrecuente y complejo. Usualmente digamos que lo ven más los ortopedistas de niños, porque pues ellos, digamos que son los que hacen todo el enfoque de las malformaciones de las extremidades y todos estos síndromes, pero es un tema que realmente es complejo y que hay que estar informados porque pues, realmente nosotros en algún momento podemos hacer parte digamos, del enfoque de este tipo de pacientes. Una de las cosas importantes, pues más allá del tratamiento que, pues digamos que pues, Julián es el que más experiencia tiene en el grupo, es que son deformidades algunas con un muy alto y hay que hacer un seguimiento muy estricto porque hay pacientes que tienen, como bien lo comentaste, malformaciones que por su configuración deforman la médula, la columna, perdón, a una velocidad muy alta. Entonces son pacientes que hay que seguir muy estrechamente con imágenes seriadas y muy oportunas, porque eventualmente hay unos pacientes que llegan, hombre, a los 6 años o antes de los 6 años con curvas, hombre, que inicialmente no son muy importantes y los mandan y les mandan a hacer controles un año después y llegan con curvas duplicadas o inclusive más graves que ya hacen pues mucho más compleja la corrección. Entonces, básicamente el comentario mío era ese, darle la importancia a las escoliosis congénitas y enfocar el paciente, hombre, digamos que lo más adecuado es en grupos donde haya muy buena experiencia para que el tratamiento de los pacientes les ofrezca de forma muy oportuna. Digamos que es complejo porque es poner muchas variables en juego, el potencial de crecimiento, la probabilidad de progresión de la deformidad, las lesiones neurológicas asociadas a las deformidades y otra cosa pues muy importante es el crecimiento de la caja torácica. Entonces realmente son muchas variables que hay que analizar, hombre, todas con muy buen criterio para que finalmente los pacientes sean tratados de forma correcta. Yo no tengo nada más que decir, Nacho, no sé si Julián quiere aportar algo. Muchas gracias. Este es un tema demasiado complejo y yo quisiera como volver al principio, y es que ustedes que son expertos en esto, hagamos una charla práctica discutiendo 3 o 4 casos de escoliosis donde aprendamos a medir bien el ángulo de Cobb, saber cuál es la vértebra estable, cuál es la vértebra neutra, cuál es la vértebra superior instrumental, cuál es la vértebra inferior instrumental. Una cosa práctica en la que todos nosotros, digamos, tengamos acceso a 3 o 4 casos y opinemos sobre estas cosas que aparentemente son elementales, pero cuando uno va a medir un ángulo de Cobb, si uno no tiene experiencia, se enreda. Entonces yo creo que vale la pena que hagamos un ejercicio práctico sobre esto. No sé si ustedes están dispuestos a colaborarnos con 3 o 4 casos y nosotros los analizamos dentro de nuestra ignorancia y vamos aprendiendo de a poquitos, porque esto de escoliosis congénita sí me parece a mí que es demasiado complejo para quienes no tenemos experiencia en escoliosis. Nachito, no, la idea es que lo hagamos, es que esa es la mejor forma de practicar esto, o sea, cogemos, pero que sea, o sea, la idea sería coger un caso, hacer medidas, análisis y hacer un planeamiento quirúrgico, y de ahí podemos utilizar los criterios que a mí más me parecen interesantes, y el artículo más sencillo es los criterios de Tobich.
Esos criterios son sencillos y dice cuándo instrumentar, cuándo inferior, cuándo arriba, cuándo T3, T2, T1. Es muy práctico, es muy bueno, pero la clave sería coger un caso, hacer las mediciones y tomar una decisión quirúrgica y ahí mirar cómo se operó y hacer, pues, definir, lo hicimos bien, qué faltó. Como último comentario con tema de las escoliosis congénitas, es difícil, las decisiones son muy difíciles porque se juega mucho con el crecimiento del tórax, aunque cuando estaba rotando en el Garrahan se hacían instrumentaciones muy pequeñas porque pues desde muy chiquitos, porque en el sistema de salud era muy difícil seguir los pacientes pues hacerles sistemas de crecimiento, barras de alargamiento. Entonces muchas veces hacíamos fijaciones a los 7, 8 años y se pueden hacer cuando son curvas muy severas y tenemos dificultades con el sistema de salud. Acá no, acá particularmente sí es posible seguirlos, aunque el sistema de salud es muy parecido al de Argentina. En Argentina hacían fijaciones mucho más tempranas. Hay un Gabriel Rosito, en Argentina hace algo muy interesante y es que él no solamente hace barras de crecimiento, sino que hace una contención de la escoliosis en el ápex de la curva, haciendo una fijación pequeña, porque él que notaba en los pacientes que hacía barras de crecimiento, él veía que la curva en el ápex se descompensaba mucho, porque la clave para poder que las barras de alargamiento funcionen es que usted hace una pequeña fijación, 1 o 2 segmentos proximal y distal, y por encima de la fascia, por los músculos, sin exponer el hueso para que no haya autofusión. La idea es no hacer disección de los músculos en todo el resto de la columna. Se pasaba la barra y se unía, como cuando uno tuneliza una derivación, se tuneliza todo el sistema encima del músculo para ya después hacer los alargamientos, para que no haya autofusión. El que notaba o que veían todos los casos que él tiene, porque tiene una casuística muy alta y se descompensaba el ápex. Entonces lo que él está empezando a hacer ahora es una pequeña artrodesis en el ápex y después pone un sistema de alargamiento para que la curva no se descompense en el ápex. Este es un tema que tiene mucho de largo y de ancho, se puede revisar varias veces porque no alcanza uno con una sola exposición en resumir todo el manejo de las escoliosis congénitas. Listo, muchas gracias. Ya tenemos que entregar al salón. Julián, mandanos el artículo, por favor. Gracias. Bien, chao. Gracias.